Papa Francisco, 17 de abril de 2015. Viernes, segunda semana de Pascua. El tiempo mensajero de Dios. Precisamente en este momento, muchos cristianos son martirizados por el nombre de Jesús y soportan los ultrajes con gozo, incluso hasta la muerte, y siempre por amor a Jesús. Hay personas que sufren humillaciones cada día, tal vez por el bien de la propia familia. Es el camino de la imitación de Jesús que hace vivir el gozo que da la humillación, afirmó el Papa Francisco en la misa que celebró el viernes 17 de abril en la capilla de la Casa de Santa Marta. Con la lectura de los Hechos de los Apóstoles 5, 34, 42, propuesta por la liturgia del día, concluye la historia de la persecución de los apóstoles que predicaban en nombre de Jesús, de la cual el Papa Francisco había hablado también el jueves 16. Fueron encarcelados, liberados por el ángel, recordó el Papa. Luego enseñaban en el pórtico de Salomón, pero los llevaron otra vez ante el Sanedrín. La cuestión, explicó, es que los doctores de la ley no toleraban escuchar el anuncio, el querigma, el anuncio de Jesucristo. El versículo 33 en particular dice que los doctores de la ley, escuchándolos, se enfurecieron y querían matarlos. Era tan fuerte el odio, la furia que tenían, que querían asesinarlo. Pero en ese momento, cuando tal vez estaban listos para detenerlos y llevarlos fuera para lapidarlos, un fariseo se levantó en el Sanedrín. Se trata de un gesto importante, destacó el Papa, porque no todos los fariseos eran malos. No hay que pensar en ellos, en efecto, como si fueran diablos. No, estaban los malos y había muchos buenos. Y el pasaje de los Hechos de los Apóstoles relata precisamente sobre Gamaliel, un hombre justo. Estaba en el Sanedrín, doctor de la ley, estimado por todo el pueblo, o sea que tenía autoridad. Se trataba de un hombre con autoridad moral, que dio la orden de dejar salir a los apóstoles haciendo esta reflexión. Hemos visto muchos revolucionarios que decían ser el Mesías y luego, ¿cómo acabaron? Solos. Dejémoslo. Si es cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, por favor, que no le suceda que se encuentren combatiendo contra Dios. Y así los demás siguieron su parecer. Es curioso, destacó el Papa Francisco, que esos hombres cerrados, seguros de la ley y que no querían oír a nadie, que hablase diversamente, que no sabían lo que era el diálogo y preferían el monólogo, al final hayan aceptado este consejo, de esperar un tiempo. Precisamente el tiempo, en efecto, es una gran medicina porque en el tiempo hay sitio para la esperanza. En tal medida que San Pedro Fabro decía que el tiempo es el mensajero de Dios. La recomendación de Gamaliel también es válida para los cristianos de hoy, precisó el Papa. Cuando tenemos o pensamos algo en contra de una persona y no pedimos consejo, la tensión crece y crece hasta que revienta. Revienta con el insulto, la guerra, con muchas cosas feas. Así, cuando un sentimiento está encerrado, crece mal y se justifica porque éstos se justifican con la ley. Por lo tanto, el remedio, la medicina ofrecida por Gamaliel es: deténganse, deténganse. Su consejo es dar tiempo al tiempo. Una advertencia que también nos sirve a nosotros cuando tenemos malos pensamientos contra los demás, malos sentimientos, cuando probamos antipatía, odio, no dejarnos crecer, párense, dar tiempo al tiempo. El tiempo, de hecho, explicó el Papa, pone las cosas en armonía y hace ver la cosa justa. Pero si reacciona en un momento de furia,
seguro que serás injusto. Y ser injusto también te hará mal a ti. Por eso reiteró el pontífice. Gamaliel da una excelente recomendación respecto al tiempo en el momento de la tentación. Este es también el sabio consejo de Santa Teresa del Niño Jesús. Huir de la tentación, es decir, dar tiempo, distanciarse, no dejar que crezca dentro y se justifique, que crezca y crezca, hasta estallar en odio, en enemistades. Y esto también sucede en las familias, recordó el pontífice. Así, pues, en el Sanedrín que juzga a los apóstoles, este odio es detenido por un sabio consejo y advertencia, que no le suceda de encontrarse luchando contra Dios. Gamaliel nos da a entender que cuando estamos con estos malos sentimientos contra los demás, luchamos contra Dios, porque Dios ama a los demás, ama la armonía, ama el amor, ama el diálogo, ama caminar juntos. Y esto es, por lo tanto, un hermoso consejo. Yo, confesó el Papa Francisco, les digo francamente, a mí me sucede cuando algo no me gusta. El primer sentimiento no es de Dios, es malo siempre. Lo he visto en mí mismo. Deténganse, detengámonos, para dejar así espacio al Espíritu Santo, para que nos sane lentamente y nos haga llegar a lo justo, a la paz. Volviendo nuevamente al pasaje de los Hechos de los Apóstoles, el Papa destacó otro hecho significativo. Los miembros del Sanedrín, en efecto, siguieron el parecer de Gamaliel, pero, volviendo a llamar a los apóstoles, mandaron flagelarles antes de decir algo. Tenían un odio tan grande que algo, de algún modo, tenían que hacer contra ellos. Luego ordenaron a los apóstoles que no hablaran en nombre de Jesús. Así que se detuvieron, pero hasta un cierto punto. La maldad de esa gente era grande. Por eso, solo después de la flagelación y la orden de no hablar en nombre de Jesús, les pusieron en libertad. Pero, ¿qué hicieron los apóstoles? Les gritaron, les dijeron, son malos, irán al infierno. No. Los hechos de los apóstoles, recordó el obispo de Roma, nos dicen que los apóstoles se fueron del Sanedrín alegres de haber sido juzgados dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús, o sea, la humillación. Y así, el orgullo de los primeros lleva a querer matar a los demás. La humildad, también la humillación, te lleva a asemejarte a Jesús. Y esto es algo que nosotros no pensamos. E inmediatamente el pensamiento del Papa se dirigió a muchos hermanos y hermanas nuestros martirizados por el nombre de Jesús, también en este momento. Y ellos están en este estado, en este momento tienen la alegría de haber sufrido ultrajes, incluso la muerte, por el nombre de Jesús. Por lo demás, afirmó el Papa Francisco, para huir del orgullo de los primeros está solamente el camino de abrir el corazón a la humildad, y a la humildad no se llega jamás sin humillación. Esto es algo que no se entiende naturalmente. Es más bien una gracia que debemos pedir. Señor, que cuando lleguen las humillaciones, yo sienta que estoy detrás de ti en tu camino que te has humillado. Es la gracia de la imitación de Jesús que se refiere, añadió el Papa, no solo a los mártires, sino también a muchos hombres y mujeres que padecen humillaciones cada día por el bien de la propia familia, el bien de otras cosas. Cierran la boca, no hablan, soportan por amor a Jesús, y son muchos. Esta es la santidad de la Iglesia, este gozo que da la humillación, no porque la humillación sea algo hermoso, no, eso sería masoquismo, sino porque con dicha humillación tú imitas a Jesús. Aquí se encuentran las dos actitudes que se confrontan. Por una parte, la cerrazón que te lleva al odio, a la ira, a querer matar a los demás,
Por otro lado, el de la apertura a Dios en el camino de Jesús, que te hace recibir las humillaciones, también las fuertes, con ese gozo interior, porque estás seguro de estar en el camino de Jesús. El Papa terminó invitando a rezar para pedir la gracia de la paciencia que tuvo Jesús para escuchar a todos y para estar abierto a todo, y también para soportar las humillaciones por amor a todos.